¿Qué tal amigos de Multimedios Laguna? Mi nombre es Quique Ramírez y estamos en otro episodio de Fuera Máscaras y hoy tengo un invitado especial porque los temas que vamos a tocar son bastante interesantes. Voy a platicar con Byron Jofiel y él es un transformador de la vibración en sociedad. Byron, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por tu invitación, hermano. Oye, pues vamos a comenzar. Para empezar, no eres mexicano, eres de Ecuador, de Guayaquil, Sí, de ¿verdad? Guayaquil, así es. ¿Cómo llegaste aquí a México? Ahorita vamos a adentrarnos en el tema, pero todo inicia más o menos a la edad de 17 años, ¿verdad? Así es. ¿Cómo inició todo? A ver, cuéntanos. Bueno, pues a través de los sueños empecé a tener contactos, comunicaciones que al principio me daban mucho miedo, pero ya luego con el tiempo más bien extrañaba estas experiencias y se fueron escalando estas experiencias cada vez más interesantes y hasta que llegó un momento en que iba como a una clase, recibía información y estas informaciones es lo que suelo transmitir en mis talleres. Ok. Transformador de la vibración en sociedad. ¿Cuál Así es la es. definición de este término? La energía, al tú saberla aplicar, puedes transformar positivamente no solamente a una sola persona, sino puedes transformar también a un grupo interesante de seres humanos, Ok. o sea, la sociedad. Cuando transmites estos valores, cuando transmites este conocimiento, produces una transformación positiva. Ok, pero cuéntale a la gente qué pasa a los 17 años, porque tú en tus videos en redes sociales has contado que comenzaste a tener sueños, comenzaste a escuchar voces. ¿Cómo pasó todo ese proceso? O sea, ¿cómo fueron las primeras veces que lo escuchaste y cómo fuiste entendiendo qué es lo que te pasaba? Arranqué sintiendo esto que se suele llamar como un nombre que no tiene ningún sentido, pero se lo conoce así, dicen, se te subió el muerto. Es Ok, como que no puedes mover tu cuerpo, tú por dentro estás gritando desesperadamente, pero no puedes ni mover un dedo. Y son experiencias que te marcan porque te da mucho miedo, te da terror al principio. claro. Pero en realidad es como una sensación energética que, que te permite saber si estás listo para algo más. Ok. Así lo veo yo. Entonces, estas experiencias fueron cíclicas, a veces aparecían, a veces desaparecían, a veces aparecían, desaparecían por cierto tiempo. Y cuando desaparecían, más bien a mí me las empezaba como a extrañar. Ok. Y ya luego estas sensaciones fueron subiendo de nivel y luego comencé a hacer viajes astrales. Luego de los viajes astrales empecé a hacer viajes cósmicos. Y ya ahí es cuando yo empiezo a entrar a estos sitios en donde iba literalmente a una universidad a recibir clase en las noches, Ok. mientras mi cuerpo descansaba. Wow, interesante. Pero ¿qué escuchabas? Es decir, lo que te decían las voces, ¿qué te decían? Y cómo fuiste como ya dedicándote un poco más de lleno a esto. Bueno, me graduó de economista, que hasta ese momento no sabía por qué como economista me iba a dedicar a la parte espiritual, que apenas hasta hace unos años lo empiezo a atar. Y es que en estas experiencias, digamos, nocturnas, mientras tu cuerpo está descansando, pero tu conciencia está en otro lado aprendiendo, los maestros se comunicaban como estamos conversando ahora, como estamos conversando tú y yo, en una sala pequeña, quizás un pizarrón, y siempre estábamos dos o tres alumnos. Pero me parece interesante que dices los maestros. ¿Quiénes son los maestros? Son entidades energéticas de dimensiones más elevadas. eh, en general trabajo con 9 maestros. Son ellos quienes dictaron un programa, que es con el programa que trabajo. Y estas conexiones con ellos fueron, digamos, puntuales cuando recibía las clases, porque me enseñaban técnicas de meditación, técnicas de sanación, temas sobre el despertar de la conciencia. Y estas conexiones en las noches, cuando volvía, siempre tenía que estar con mis 5 sentidos, aprendiendo lo que más pudiera de ellos para yo poder retener esa información acá y poderla transmitir. Ok. Entonces, eh, ya te digo, muchas técnicas de sanación, técnicas de meditación, sobre todo incorporación de energías para poder ayudar a otras personas en su momento. Por eso es que tengo como un abanico muy amplio de ayuda que puedo ofrecer a las personas. Que has ayudado a cientos de personas, que ahorita vamos a tocar esos temas, pero
Físicamente, ¿cómo son estos maestros para las personas que nos están viendo, que entiendan un poco más o cómo es? Pues las primeras veces aparecieron como personas normales, quizás güeritos, altos, Ok, muy bonitos, muy bien parecidos, pero no algo como que te espantaran ni tampoco, o sea, sí hay como ese cuidado de parte de ellos y empezaban a hablar. Luego se empezaron a presentar como seres de luz, como lo que son entidades de un cuerpo de luz que no es más que eso, pura luz. va, Entonces son conciencias que están en un nivel muy superior a nosotros, que transmiten amor. O sea, ok. sí transmiten esta información para que nosotros podamos transformarnos como evolución, podamos transformarnos como humanidad hacia esta nueva evolución del ser humano cósmico. Y es decir, ¿estas voces siempre están contigo, siempre te acompañan? O sea, ahorita están contigo, por ejemplo. Suelen estar conmigo, suelen estar acompañando, llevando esta misión, porque siento siempre que no estoy solo. O sea, siempre me están apoyando personas físicas y también entidades espirituales. ¿Sí? Ya. Yo supongo que al principio no fue fácil como el asimilar todo lo que te estaba pasando. Supongo que al principio no lo entendías. ¿Cómo fue que encontraste a alguien que le pasara lo mismo que a ti? O es decir, no a cualquier persona le puede pasar. Sí, ya tenía muchas experiencias que me ocurrían casi que a diario y sabía que iba a ser maestro en algún momento, pero no tenía como una metodología, no tenía como un modelo a seguir, no sabía cómo iba a enfrentarme frente a los alumnos y es así que empiezo a buscar a alguien, un maestro. Visité a varios y no tenían idea de todo lo que yo estaba recibiendo. Hasta que recibí bueno, me acerqué a una famosa maestra. ¿Puedes decir el nombre? Preferiría no Ok. decirlo. De hecho, trabaja aquí en México también. Pero en esa ocasión andaba por Ecuador, me tocó viajar de Guayaquil a Quito. Le conté lo que me pasaba y me dijo que eso no existía, que todo lo que existía era el amor. Y dije, pero si todo lo que me está sucediendo lo siento muy real, ¿qué es? Entonces me dijo, no existe, me dijo. Y antes, o sea, antes de adentrarnos más, ¿qué le dices a esas personas que te pueden decir, sabes que no, eres un charlatán, no es falso, perdón, yo no creo en lo que dices? ¿Qué les tienes que decir a esas personas que nos están viendo? Porque seguramente lo van a ver muchas personas. Siempre digo que mi trabajo no es convencer a nadie. Las personas Ok, que llegan a mí ya están convencidas. O sea, ya han pasado por estas experiencias. Hay un grupo numeroso de personas allá afuera que pasan por estas situaciones. Ese es mi grupo. O sea, wow, todas estas personas, yo no necesito convencer a nadie. Ya la gente que está convencida ya llega. ya, O sea, mi trabajo no es convencer. ok. Bueno, y entonces esta persona te dice, no es verdad lo que estás pasando, es mentira, es falso. Y quien sí te dice, ven y Encuentro te un libro, explico. un libro en internet, lo empiezo a leer 5 veces, busco a su autor en redes, no aparecía, y pues dije, este señor, sus experiencias son exactamente las mismas que me han pasado a mí. Entonces me sentí muy identificado con él, y pasó un año, leí 5 veces el libro, y yo seguía teniendo mis experiencias, y de pronto publicó en Facebook, apareció con su red social, y dijo en un post que iba a dar su último taller, que era en Guadalajara, y era un fin de año, era venir a pasar un fin de año acá en México, mi primera vez en México. Entonces vengo, paso 2009 al 2010, 5 días intensivos de información. Este maestro me fue a ver al aeropuerto, me fue a dejar al aeropuerto, y en lo que íbamos al aeropuerto le pregunté si podía compartir esa información que él había entregado, ¿no? Y me dijo, sí, hazlo. Entonces así empiezo mi primer taller, brindando todo lo que ya me habían dado a mí con la información que él había brindado en ese taller, Claro. y así arranco. Okay. ¿Y en la vida personal llegó a afectarte? Es decir, en tus relaciones de pareja, de familia, ¿llegó a afectarte que tú estuvieras como recibiendo toda esta información de los maestros? ¿Qué pasó? Sí, sí, sí afectó, pero las parejas que he tenido han sabido comprender eso. Sí Ok, han entendido y de cierta forma ellas han ayudado a parte de este proceso, porque sí entienden, o sea, sí han estado como las personas idóneas que entienden sobre lo que hago.
Ok. Ajá. Me gustaría ahora que nos adentremos en la terminación Matrix, que tú la usas bastante en tus redes sociales, incluso ya lo has explicado, pero así en general explícanos qué es y quién es o qué lugar formamos los seres humanos en este lugar. A ver, la Matrix, como una definición muy sintetizada, es la suma de todos los pensamientos de los seres humanos. Estos pensamientos es como un entramado energético dinámico que está en la atmósfera, nos encierra a todos. Y este conglomerado tiene clúster, tiene porciones de información que corresponden, por ejemplo, a una ciudad, a un país. Y también es importante que sepas que cada ser humano tiene su propia matrix. O sea, nosotros tenemos nuestra propia esfera, pero nuestro barrio tiene también su esfera, nuestra ciudad tiene su esfera y nuestro país tiene su esfera. O sea, son como diferentes esferas superpuestas una sobre la otra. Okay. En el momento en que nace un ser humano, sin saberlo, acepta conectarse a una matrix determinada. Es por eso que si tú naciste aquí en México, pues tienes una cultura mexicana, una cultura de Torreón, y pues tienes tus propios pensamientos y tus propias habilidades y tus propias limitaciones. El trabajo de la Matrix lo que consiste es en identificar cuáles son esas limitaciones a las cuales tú te has sometido y que has aceptado sin saber, para poderlas transformar y poder tener nuevos límites. Porque siempre el ser humano está limitado a través de creencias, programaciones, traumas, eventos, sucesos, eventos que han pasado en tu vida. Entonces tú empiezas a limitarte en base a todo ese conocimiento que has adquirido desde niño a través de tus profesores, de tus padres, de tu entorno. Y la idea es transformar eso, ver que tú puedes cambiar, porque las limitaciones producen traumas, produce depresión, Ansiedad. produce ansiedad, produce enfermedades. Entonces, todo esto, al momento que tú reconoces una limitación en ti o algo que no te está haciendo bien a ti, ocurre ahí la magia. Okay. ¿Sí? A través de instrucciones que tú le das a tu subconsciente, permites cambiar estos patrones limitantes, estas instrucciones que ya están grabadas en ti dentro de tu subconsciente. Quisiera que tengas ahorita en tu mapa mental una imagen de un iceberg. La parte que flota del iceberg es lo que nosotros llamamos el consciente superficial. Pero la parte del hielo que está abajo del agua, que no se ve, es lo que representa tu subconsciente, y esto suele ser un 90%. Wow. Un 90% de lo que tú tienes dentro de tu gabaje de información es lo que controla incluso tus pensamientos, tu ritmo cardíaco, todas las operaciones que realiza el cuerpo y las células dentro de ti. Eso tú no lo manejas conscientemente. Wow. Tú no lo manejas conscientemente. Tú no manejas conscientemente la forma que respiras, tú no manejas conscientemente la forma en que late tu corazón. Eso es lo que le pasa a las personas. Pero si tú llevas a un nivel más profundo, es posible incluso controlar esas, esos procesos del cuerpo. Ok. Que mucho de lo que somos, que ahorita me contabas, es gracias o a nuestra familia, a nuestros ascendentes, las personas que estaban antes de nosotros, es decir, nuestros papás, ¿no? Sí. O sea, ellos con las costumbres, con la forma de educación y demás, que ahorita incluso hablamos que hasta se pueden generar enfermedades, ¿no? ¿Cómo Ujú. está eso? Sí, te contaba que me ha tocado casos en que 5 miembros de la familia están todos con la misma rodilla izquierda afectadas y todos andan cojeando. ¿Por qué? La matrix de su familia hay algo que hay que Que corregir. yo te decía, pues es algo genético, ¿no? O sea, por eso están enfermos y tú me decías, no es genético. No, es más de pensamientos. ¿Cómo, o sea, cómo de pensamientos? A ver, explícanos un poquito más detallado eso. Inconscientemente tú adoptas la forma de cómo piensa tu papá, Ujú. inconscientemente adoptas la forma de cómo piensa tu mamá. Aunque tú digas que no, lo haces inconscientemente. Solamente que no te das cuenta. En un primer plano no te das cuenta. Hasta que la información llega a ti, se presenta y puedes hacer este cambio en tu programación. Wow.
Y ahora, Byron, cuéntanos el caso que más te haya impactado, porque obviamente pues atiendes, por decirlo así, a muchas personas, se acercan contigo y yo te decía, pues van con casos en específico, uno que te haya impactado, la historia o lo que haya pasado. Bueno, parte de la información que me han dado los maestros es con respecto al tema de la implicancia karmática cuando ocurre un aborto. Ok. Cuando me dieron esta información todavía la estaba asimilando la información, la estaba procesando, pero empezaron a llegar experiencias de personas que estaban implicadas dentro de un proceso de aborto. Llegaron a mi consulta temprano unas personas que había citado, habían llegado 20 minutos antes y empezaron a tocar la puerta del consultorio. Y yo abrí y veo papá, mamá y atrás de ellos vi a un niño de aproximadamente 9, 10 años. Entonces les dije que me esperaran porque todavía estaba atendiendo a la persona que estaba dentro conmigo en la consulta. Y bueno, pasó el tiempo, se fue la persona y los hago pasar a ellos. Les dije, pasen. Y pasa papá, mamá y me quedo así viendo y el niño y empezó la musiquita en mi oído. ¿Cómo es la Es musiquita una que te... música, así como la estoy tarareando Ok, ahora. ¿No? Entonces, cuando escucho esta música es porque viene un aprendizaje, viene una lección. Entonces, ellos empiezan a explicar, porque eran empresarios, empiezan a explicar que su empresa está estancada, que les va mal, que quieren hacer algo con respecto a la situación del negocio. Y empiezan a explicar de sus empleados, empiezan a hablar de todo lo que tiene que ver con la empresa. Entonces, ya como los conocía por primera vez, quería como romper ese hielo, dejando que ellos hablen, pero al final, con mucho tacto, tuve que decirles qué pasó con el niño. Y ellos se quedaron así como que, ¿qué niño? El niño que perdieron hace unos 9 o 10 años. Y se quedaron así como súper helados. Y terminaron confesando que eso era el secreto de ellos. Que nadie, absolutamente nadie en la Tierra pensaban ellos que no sabían de esa información. wow. Entonces les dije, ustedes vinieron con él. Él estuvo atrás de ustedes cuando les abrí la puerta por primera vez. Y no, se quedaron más helados todavía. Y entonces ahí empieza, después de esa primera experiencia, empiezan a darme más experiencias con respecto a sesiones y qué es lo que ocurre realmente cuando hay una implicancia karmática tanto para mamá, tanto para papá y tanto para el siguiente hijo, si es que viene, si es que es el caso. Ok. Entonces, todas estas implicancias karmáticas afectan tanto en el estancamiento económico, en la salud de los implicados. Generalmente es muy fácil reconocerlos cuando son personas que se hacen muchos estudios médicos y no aparece nada. Entonces eso es una implicancia energética con respecto a la salud cuando hay un... Ok. Eh, hay personas que tienen hiperactividad, que les sudan las manos, también son unos reflejos de que ha habido un aborto en la familia. Sí, es decir, en ese caso tú me contabas que, por ejemplo, ese nuevo bebé como que también toma todas las virtudes o cosas que traía el niño Así es. que murió en el aborto, por decirlo así, ¿no? La matriz de la mamá es un almacén de información, Ok, para que lo sepas. No lo veamos como la matriz en donde nace un bebé nada más. Eso es una computadora. Es wow. una información que está transmitiendo la mamá y papá al nuevo ser que van a nacer. Y esto es para no solamente la matriz del ser humano, también para las matrices de los animales. Entonces, esta información, si el niño no nace, esa información queda allí, en la matriz de la mamá. En el momento en que nace el nuevo niño, agarra esa información y la información propia de él. Y entonces ahí tenemos niños hiperactivos, tenemos niños que le sudan las manos, tenemos niños que tienen aparentemente dones, que no dejan tranquilo a los papás ni al niño mismo, porque es información, es como que el niño viene con doble información. Sí, Es como, tú lo mencionaste muy bien hace un rato, como mucha información dentro de sí, ¿no? sí, se sobrecarga de información. Sobrecargado de información, exactamente. Entonces todo eso hay que trabajar para alinear papá, mamá, niño, hacer un rescate del alma
del niño que no nació, porque ellos llegan a un lugar, llegan a un clúster del universo, en donde hay que ir a hacer un rescate y un reconocimiento de esa alma. Y allí logras equilibrar ese karma. Okay. ¿Y por qué ocurre este karma? Es decir, si una pareja dice, no estamos listos, no queremos ser papás ahorita, ¿por qué? O sea, ¿por qué ocurren cosas negativas porque el feto o bebé no haya nacido? A veces puede tener voluntad de las partes y a veces no, porque puedes tener también un accidente. O sea, lo he visto. Okay. Han habido casos, se resbaló en la bañera y perdió el niño, por ejemplo. A veces hay personas que piensan que no tienen responsabilidad, como te conté el caso. Eh, la mujer puede tomar la decisión por sí sola, el hombre puede tomar la decisión por sí solo. Hay diversas implicancias. El tema es que no importa quién haya tomado la decisión, no importa quién, si fue un accidente. Lo importante es que hay una implicancia energética, porque hay un alma que no nació. Y ese estancamiento de esa alma en una dimensión diferente va a provocar un estancamiento con el paso de los años en este plano. ¿Y te gustaría compartirnos el caso que me ¿Cuál? contaste? ¿Cuál el de? El personal. Ah, ok. Sí. A los 19 años tuve una pareja con la cual pues estábamos muy pequeños, estábamos de 19 años. Y ella iba a estudiar ya estábamos en la universidad los dos. Ella iba a estudiar a Francia, iba por allá a terminar sus estudios y pues quedó embarazada. Y recuerdo tanto que ella me preguntó si quería que hubiera un aborto y yo mantuve el silencio, me quedé en silencio completo. Y pues ella tomó la decisión de abortar. Pasaron 19 años hasta que yo fui a hacer un retiro personal en la selva peruana, en una comunidad Shipibo-Conibo, en donde estuve un mes entero allí viviendo experiencias en meditaciones. Y en una de las meditaciones ella se me aparece muy enfrente mío y la vi llorando. Entonces empezó la voz a guiarme y a decirme qué es lo que había pasado. Porque como yo me quedé en silencio, yo pensaba que no tenía ninguna relevancia, o sea, no fue mi responsabilidad eso. Y pues era tan responsable como ella, por no haber dicho que sí, o por no haber dicho que no. Entonces, ellos me llevan a un lugar en donde estaba el niño, me dicen cómo se llama ese lugar, y rescato al niño. ¿Cómo se llama el lugar donde están las almas de los niños? Está en mi libro. Ok. A ver, ¿cómo se llama tu libro para las personas que... El no nacido vivo. El no nacido vivo. Y su implicancia en el karma familiar. Ok. Sí. Entonces, eso de allí, al momento en que me llevan, yo veo al niño, lo tomo en brazos, y bueno, pues la emoción y la sensación de ver esto, pues conlleva mucho perdón, conlleva sanación, conlleva este viaje espiritual y lo entrego a una divinidad en donde ya eso se desconecta, ese estancamiento, y aprendo esta forma de hacer este rescate. Wow. ¿Y qué mensaje le dices a las mujeres feministas que están a favor de la y que obviamente pueden contradecir, digamos, lo que tú dices? Lo mismo que te dije hace un rato, no tengo que convencer a nadie. O sea, no estoy a favor ni en contra del aborto, no es mi mensaje. Mi mensaje es hacerte conciencia sobre la implicancia del karma que produce un aborto. O sea, hemos hablado con mis equipos sobre este tema, sabemos que es un tema controversial, pero mi postura es no defender ni estar en contra del aborto. Mi trabajo es hacerte saber cuál es la implicancia en tu karma, ya sea papá, mamá y tus próximos hijos, sobre lo que ocurre después de un aborto. Okay. ¿Y cuál es como el comienzo para desprenderte de esta matrix, de lo que tú traes cuando naces y que estás conectado,
para que puedas como fluir mentalmente? Primero, bueno, primero saber la información. Ya ahorita con lo que hemos conversado ya tienes otro nivel de conciencia, tus células ya cambiaron porque ya tienes otra información en tu cuerpo. Segundo es identificar dónde están esas limitaciones. Si tienes algún trauma, si tienes algo a lo que le tengas miedo, si hay algo a lo que no te atreves a hacer, pues parte de la tarea es hacer eso precisamente, porque ahí es donde está tu prueba. Ok. Hacer lo que yo creo que no puedo y lo haces. Wow. Eso implica pues todo lo que te rodea. Y Byron, ¿qué traumas pudo superar gracias a eso? Eh, con respecto a mí, siempre he sido como me he visto como un guerrero, no trato de ponerme limitaciones. Hace unos días, completé un Ironman, que era como una limitación física que tenía cuando inicié en un deporte que se llama triatlón. Empecé haciendo sprints y veía a esta gente que hacía muchas cosas, que corría una maratón, que rodaba mucho en bicicleta, y decía, no, yo nunca voy a hacer eso porque voy a maltratar mi cuerpo, y son limitaciones, ¿no? Hace 10 días hice el Ironman en Cozumel, hice mi primera maratón dentro de ese circuito, pero antes de eso rodé 6 horas en bicicleta, 180 kilómetros, y me estrené así con una maratón luego de eso. Wow. Entonces, las limitaciones, en este caso le estoy dando una explicación con tu cuerpo físico, pero también hay limitaciones mentales, que son las que suelen afectar más todavía. Yeah. Entonces, el haber concluido este Ironman full, para mí pues es una demostración de que puedes hacer mucho más Claro. de lo que tú te propones. Yo te preguntaba ahorita, seguramente muchas personas que nos están viendo tienen algún conflicto con una persona muy cercana, es decir, con uno de sus papás, y que me decías que eso te afecta en tu crecimiento emocional, mental. ¿Cómo podemos solucionar esas cosas? A ver, como me invitaste a este espacio donde puedo hablar, me dijiste que puedes Sí, hablar lo claro. que quieras, Sí, sí, fuera máscaras. vamos a hablar, vamos a quitarnos ese. Muy bien. Venir a este plano no es tan fácil. Ok. O sea, primero llegas a este plano, te conectas a una Matrix y luego en esa Matrix te rodeas de personas con las cuales ya te has rodeado antes. Ok. ¿Cómo está eso? O sea, de vidas pasadas. Normalmente sueles, digamos, volver a nacer en tu mismo círculo familiar. Es decir, yo soy alguien que ya había estado en mi familia. Sí. Entonces, que el hijo de ahora fue tu abuelo antes, por ejemplo. Como un tipo de reencarnación. Sí. Te vuelves a relacionar con las mismas personas. Según estadística de los maestros, 9 de cada 10 personas que tú conoces en este plano ya los conoces de anteriores vidas. Wow. Entonces ese relacionamiento es interesante porque la mayoría de las personas con las cuales tú te estás rodeando ya has tenido relacionamientos antes. Y por eso es que viene el tema que cuando conoces a alguien sientes afinidad Okay. o con otros sientes repulsión. Okay. Sí, Y porque a veces no sabes, perdón que te interrumpa, no sabes, ves a una persona y dices, pues ya me cayó mal, no sé por qué, pero me cae mal, ¿no? sí, porque el alma sí reconoce. Okay. Entonces, es posible que esa persona no haya sido tan buena persona contigo antes, por ejemplo. Wow. ¿Ya? ¿Y cómo saber qué persona de mi familia fui antes? O cómo saber por qué tengo un conflicto, por ejemplo, con mi papá o con mi mamá. Mira, hay ejercicios para ir a ver esas vidas pasadas, pero desde hace unos años para acá hemos decidido no entrar en ese mundo porque es destapar como una olla de grillos. Has tenido miles de vidas y hacer ese estudio te haría perder tu vida presente, Okay. ¿sí? Me gusta enseñarlo cuando alguien quiere como ver la comprobación. Tú puedes ver en una noche, puedes ver una vida pasada, puedes ver 2 vidas pasadas, haciendo un ejercicio específico. O sea, Pero ¿cualquiera puede lograr eso? cualquiera puede lograrlo, ¿sí? El tema es que si te metes en ese mundo es, ¿para qué vas a buscar tantas implicancias en el pasado cuando puedes tomar la decisión ahora? Si tú estás vibrando en amor, todos los karmas se caen. Si tú estás vibrando en una alta frecuencia, todos tus karmas se caen.
Ok. ¿ya? Entonces, eh, para decirlo en forma sencilla, es como que el karma ya no existiera si tú vibras en amor. Si tú estás en esa frecuencia, ya no existe. Ya no tienes para qué ir atrás. ¿Y cómo perdonar, por ejemplo, a esa persona cercana o a esa persona que quisiste o quieres y te ha hecho daño a lo largo de tu vida? Es que cuando estás vibrando en amor ya te olvidas de esas cosas. Ok. Pero cómo llegar a ese momento de vibrar en amor sin los traumas, sin los recuerdos que te afectan emocionalmente? Soltando las limitaciones de la Matrix. Entonces hay que eliminar esos hilos, porque nosotros estamos conectados a través de hilos energéticos con respecto a la Matrix. Ujú. Y en el momento en que reconozco estas limitaciones, pues empieza a caer. Las pruebas ocurren a diario para saber si tú estás vibrando o no estás vibrando en amor. O sea, nos ocurre a todos. A todos nos está ocurriendo Ok. a cada momento. El tema es cómo yo puedo transformar mi vida estando anclado a este momento presente, vibrando en amor, aquí y ahora. Y bueno, ahorita me está llegando la información que comunique que todas estas personas que hacen terapias con respecto a vidas pasadas, a constelaciones familiares, ya no es el momento de hacer eso. O No sea, eso estamos en ya eso. no. Y eso ya no Y a ver, funciona. ahorita te llegó la voz, ¿la Ajá, escuchaste? sí. ¿Cómo es esa voz? Es como una voz que te susurra, es como una voz que te dice. A veces llega como en forma de pensamientos muy claros. Ok, A veces lo puedes ver como en mensajes. ¿Sí? wow. Y es decir, todos somos víctimas del karma, Todos somos víctimas del karma mientras estés anclado a esa programación, que regularmente pues todos estamos anclados a esa programación, ¿no? porque es parte del conglomerado. Ok, Pero incluso eso es posible eh, reestructurar esa programación para que no haya esa implicancia. Pero vibrando en amor lo logras. ok. O sea, el amor es la clave de todo. Sí. Ok. Nos contaste también que tú has tenido como contacto con seres que no son de este plano, de este planeta. ¿Cómo está eso? A ver, cuéntanos a detalle. Eh, Hubo un momento en que al dormir, y es como que iba a una universidad, iba a recibir clases, donde estaban dos, tres alumnos, Ujú. y nos brindaban información. Ellos allí se presentaban como personas, pero son seres de luz, porque te dejan como una sensación de como muy elevado, vibrando mucho, por solamente estar en contacto con ellos. Y es la forma en que tú sabes que son seres de luz, porque cuando son seres de otra vibración, pues también te quedas como nervioso, como alterado, te queda un mal sentir. Y los maestros dicen que el sentido más exacto para saber si es una vibración alta o una vibración baja es precisamente el sentir, Ok, más que la vista, ya, ya, ya. porque al ojo se lo puede engañar, pero al sentir no. Ok. Entonces, eh, eh, es mejor guiarse por el sentir. Que por la vista. Ajá. Pero incluso has tenido como contacto o has visto ovnis, ¿no? Sí, ¿Cómo está también. eso? A ver, cuéntanos. Pues parte de este trabajo está guiado por hermanos mayores, así le llamamos. Son seres de otras dimensiones que siempre han estado cuidando a la humanidad. Si no fuera por ellos, en base al trabajo que he visto, ya estuviéramos destruidos hace rato. Wow. Y ellos son los que hacen limpieza energética sobre el planeta. Ellos están como observándonos a todo momento lo que hacemos, y pues ellos están tratando de equilibrar las cosas sin influir tanto en el libre albedrío nuestro, Ok. porque su trabajo es ese, o sea, que mantengamos la vida en el planeta sin destruirnos tan pronto, por así decirlo. Es decir, no son nuestros enemigos los No, seres no, extraterrestres. Es mentira todo eso no es que... mentira. Y te lo voy a decir porque es mentira, porque alguna vez me lo graficaron de esa forma y tienen toda la razón. Si quisieran eliminarnos a nosotros, destruyen la luna y nos hacemos pedazos en cuestión de minutos. Sí. Ok. No tienen que lanzar ningún misil a nosotros,
Si lo quisieran destruir, no, lo lanzan a la luna y se acabó. Wow. Se acabó el juego. Y ahora, los maestros que mencionas, ¿tienen algún nombre? ¿Cómo los identificas? ¿Cómo los logras diferenciar? Bueno, ellos tienen diferentes nombres como maestro de la eternidad, Okay. maestra de la gracia, maestra del amor, maestra de la naturaleza. Y cada una de ellas representa eso que para nosotros nos significa. Por ejemplo, la maestra de la naturaleza tiene un conocimiento sobre todo lo que es la naturaleza con respecto a nuestro plano. Y pues ella sabe mucho sobre nuestro cuerpo, por ejemplo, porque somos parte nosotros de este ser humano viviente, gigante que es el planeta. Okay. Y así como hay seres buenos, hay seres malos. ¿Quiénes son esos seres? ¿Cómo son? ¿Y qué es lo que hacen aquí en la Tierra? Los maestros explican que no hay seres malos en realidad, que son creaciones de nuestros pensamientos, que son creaciones de la Matrix, pero que en sí no existen los seres malos. Cuando hay una entidad que está causando una resonancia negativa, incluso esa entidad tiene una chispa divina que, que lo conduce al amor. En algún momento, quizás no es su momento ahora, pero todos los seres humanos y todas las entidades que estamos sobre este plano terrestre, de cierta forma nos estamos encaminando hacia la divinidad, hacia Dios. Okay. Entonces, para unos no es el tiempo, para otros sí lo es. Entonces, pero todos estamos haciendo fila para ir para allá. Wow. Por eso estamos aquí en este plano. Okay. Estamos aprendiendo y creciendo, pero quizás tu papel en este momento no es ser bueno, quizás es ser malo. Okay. Y es parte de la dualidad que nosotros vivimos aquí, porque estamos en este plano viviendo las cosas dualmente. Entonces, para cada emoción, para cada sentimiento, para cada cosa o persona hay un opuesto. Todo lo vivimos en oposición. Y estas cualidades de Dios que vivimos en opuestos, lo que nos dicen los maestros es que tenemos que vivirlo en un centro. Es como decir, la felicidad, eh, eh, el opuesto de la felicidad para ti, ¿cuál es? Pues Dímelo. la tristeza. Nosotros vivimos esa felicidad y esa tristeza en este plano. Hay momentos en los que estamos felices, hay momentos en los que estamos tristes. Pero lo que dicen los maestros es que tenemos que llevar esa polaridad a un centro para que tengamos ese centrado. Es decir, voy a estar yo en una sensación que no estoy ni eufórico ni estoy en una depresión, por ejemplo. Okay. Porque el pico de la felicidad es la euforia. Ves a veces personas que están como muy eufóricas todo el momento, pero ves otras personas que están en depresión. O en diferentes momentos de su vida esa misma persona fue muy eufórica y ahora está metida en un cuadro de depresión. Entonces, ¿cómo saco a esa persona de esa polaridad y llevarla hacia un centro? Allí está el amor. En el centro de cada cualidad de Dios está el amor. Wow. Y es decir, Dios, ¿qué papel tiene, por ejemplo, con los maestros? O tienen contacto con Él? O, por ejemplo, ¿tú has tenido contacto con Dios? ¿Cómo ha sido eso? Pues mi concepto de Dios es como que sientes este llenado de amor en cada momento. Es como que ocurre un milagro a cada momento, que cada cosa que te rodea está lleno de magia, está lleno de tecnología. O sea, literal, todo lo que está a nuestro alrededor es algo asombroso, es un milagro. ¿Por qué? Porque el cómo Dios ofrece toda esta cantidad y gama de información y experiencias que ocurren sobre este plano es muy gratificante cuando sí. Ya lo ves desde otros ojos. Okay. Voy a contar una experiencia que me sucedió alguna vez que venía de un plano con los maestros, pues llegas como así lleno de mucho amor y vi en un semáforo a una niña pidiendo dinero. Normalmente en un estado normal te da pena y quizás sacas una moneda o un billete para darle, ¿no? Pero me quedé viendo la experiencia de la niña y sentí tanto amor al verla y que se activó la voz y me dijo, lo que está sintiendo por ella es lo que nosotros sentimos a ustedes al verlos dentro del plano terrenal. Wow. Lo que está sintiendo ahora es amor incondicional.
y entonces pues te cae, como decimos acá en México, te cayó el 20, Ujú. ¿no? Entonces, wow, es por eso que ellos no hay una intervención directa de ellos sobre la vida de los seres humanos todavía, sino que nos dejan que juguemos, que tengamos ese libre albedrío, que es otra de las leyes del planeta, en donde pues ahora sí que hay que dejar de juzgar y dejar que cada quien haga lo que quiera hacer. Claro. Y, por ejemplo, ahorita me dices, a lo mejor ahorita te toca ser malo y no bueno. ¿Qué le dices a las personas muy religiosas que se basan justo en, no sé, pues en la Biblia o en esas cosas que dicen tienes que ser de esta manera y si no eres así, o te va a ir mal, o al momento de que pases a otro plano, de que mueras, no vas a ir al cielo o al paraíso? No, los maestros dicen que nadie te juzga, eres tú mismo quien toma una decisión como alma, como ser, volver acá y el papel en el que quieres venir. Pero el que tú tomes una decisión ya con conciencia, sabiendo que puedes hacer daño a alguien, ya eso ya tiene implicancias. Ok, Porque tienes más conocimiento, tienes más conciencia sí, y aún así estás haciendo con toda tu intención algo. ok. Y ahora Y los, si haces algo, digamos, si estás vibrando en amor y sabes que vas a hacer algo malo, pues en realidad no estás vibrando en amor. es decir, Tú Jesús de, crees que estás en amor, pero no. pero nada que ver. No, ¿Jesús de Nazaret era un ser de luz, un maestro? por O- supuesto. ¿Sí? ¿Y por qué lo logramos ver físicamente? ¿O por qué, digamos, muchas personas lo lograron ver físicamente y se transmitió, digamos, su mensaje? Porque él vino a experimentar esta dualidad y este libre albedrío en este plano, Ok. como Dios quiso venir a experimentarlo. Ujú. Wow. O sea, igual un maestro de los que nos mencionas puede venir en el futuro, así como lo hizo Jesús. Sí, por supuesto. O ya han estado en este plano, o todavía no han estado en este plano, pero saben cómo funcionamos. Ok. Ajá. Pero me refiero a que venga uno y digamos que pues sea tan importante o tan popular con la gente como lo fue Jesús o lo es, que incluso se hizo una religión y demás. Es posible, ¿Sí? sí. ¿Crees que eso pase en cuántos años o no se sabe o cómo es? Fuera máscaras, ¿no? Se Sí. llama el programa. Pues Jesús ya está aquí en una ciudad etérea, ya está en nuestro plano. O sea, digamos la segunda venida, Jesús ya está aquí o cómo. Sí, ya está en etérico. Hay una ciudad, él está alojado en una ciudad en nuestro planeta ya. ¿Qué ciudad? Fuera máscaras. No, es que no lo sé. Ah, no lo No sabes. lo sé, porque cuando nos llevan a esos lugares simplemente aparecemos allá, pero está dentro de... O sea, puede ser una ciudad aquí en México o en Ecuador o en No es Estados una Unidos. ciudad que está en un plano terrestre, Ok, está como una ciudad que está en un plano etérico, pero dentro del planeta ya. ok. Ujú. ¿Cómo está eso de dentro del planeta pero no plano terrenal? Imagínate una nube. Ok. Ujú. Y así, o sea, son como nubecitas y son... Sí, imagínate una nube, quizás no esté tan alta, puede estar más abajo, pero está en una ciudad como flotando. Ajá. ¿Que tiene algo que ver como los clusters que me decías? ¿O qué eso qué Digamos significa? que es un clúster, sí. ¿Qué es un cluster para la gente que Es no sabe? como una sección del planeta. Un clúster, digamos el clúster de Torreón, Ujú. tiene un pedacito en la atmósfera con respecto a la Matrix. El clúster de Guayaquil tiene otro pedacito de la Matrix en la atmósfera. Y cada ciudad lo tiene. Ok, Imagínate que cada pensamiento que tú tienes lo estás transmitiendo a un lugar. Cada pensamiento que tú tienes lo estás transmitiendo a un lugar. Imagínate todos los seres humanos transmitiendo esa Matrix, pensamientos. wow. Es una red dinámica porque hay estudios científicos que dicen que un ser humano normal tiene 7000 pensamientos en un día. Y ahora, Jesús físicamente, ¿cómo es? Si es como nos han mostrado siempre, o sea, su aspecto físico, o cómo es, ¿has hablado con él? ¿Qué ha pasado ahí? Se me ha presentado un par de ocasiones. eh, Tiene una vibración muy, muy alta. La primera vez que tuve la oportunidad de estar frente a él, mi cuerpo se desintegró como arena y quedé como una conciencia pura frente a él.
Y la segunda vez, cuando lo vi, le di su mano y mientras caminaba me hacía pequeñito yo, hasta que él logró cargarme en brazos. Wow. Y luego estaba como un bebé y me ofreció una fruta. Y él seguía hablando de cosas. ¿Qué cosas te decía? Temas de conciencia, que los cambios no son de ahora, los cambios ya vienen de hace 500 años, de hace más de 500 años dijo, que los cambios no son de este momento. Y dices que lo tomaste de la mano y demás. ¿Cómo es físicamente? La imagen que más se acerca es de una pintora americana que tiene un cuadro. Esa es la imagen que más me gusta ¿Cómo de es? Jesús. O sea, a detalle. Pues sí, es bien parecido. Tiene el cabello un poco como Crespo. voluminoso, crespo, ajá, sí. Pero no es esa. No, por ahí Esa es, digamos, la más la más comercial. común, la más comercial. Exacto. Sí, no, pero hay otra. Porque también esta otra donde se dice que es como más de personas del Medio Oriente, ¿no? Ajá, Con la como tez de personas tipo de allá. judío, ajá. Ajá, tipo judío y así, pero tampoco es así. No, Ok. Es decir, con ese aspecto físico con el que tú lo viste y tuviste conversación con él, ¿fue con el que vino a la tierra? no, ¿Con qué no. aspecto? ¿Con uno judío? Sí, sí. Como el Ok. que vino a la Tierra sí fue más judío. Acuérdate que naces en una Matrix Sí, y te acercas a esa Matrix. La idea que tenemos de Jesús es en base al vestuario que había en esa época. O sea, sí, creo que si Jesús apareciera como persona ahora, seguramente utilizaría jeans y, claro. ¿no? Y también depende obviamente pues de la región en donde fue, ¿no? Exactamente. Si hubiera aparecido pues no sé, en Asia, Todo eso es Matrix. O sea, sí, ya, para ellos, incluso la complicación de las palabras que nosotros ponemos en nuestro lenguaje también es Matrix. ok, Entonces ellos dicen no te enfoques tanto en las palabras, ok. sino que más enfócate en el sentimiento. Y por ejemplo, la religión católica, obviamente pues tiene muchos santos. ¿Quiénes son? O es real, no es real? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Todo es real, todo es real. Cada religión tiene una parte de la verdad. Ninguna religión tiene la verdad absoluta. Y ellos, los maestros, dicen que debemos respetar todas, porque todas tienen una chispa de divinidad y todas tratan de conducir al ser humano a ser mejores. Eh, con respecto al tema de los santos, son seres que han alcanzado la divinidad con un cuerpo terrestre, que han superado las leyes de la física, y Okay. por eso son santos. Eh, Hasta hace un par de años, me parece, 2 o 3 años, un niño italiano de 15 o 16 años, su cuerpo incorrupto, ya están por declararlo santo también. Entonces todo lleva ahí hay como un misterio, un milagro dentro de los santos, porque ellos tienen, eh, pues digamos, ahora sí esta implicancia no solamente de esta vida, sino de trabajos en Claro, vidas pasadas que vienes haciendo, que se van acumulando en tu alma. claro. No creas que es solamente de este momento, sino también del trabajo espiritual que vienes haciendo de vidas pasadas, Okay. lo que te facilita o te ayuda a tener estas experiencias. Eh, en mi caso ya he sido maestro en varias vidas pasadas, entonces eso también ha ayudado a que logre tener todas estas experiencias y pueda ayudar a muchas más personas. Okay. Pero así le pasa a otras personas también que tienen esa intuición de que saben algo más sobre ciertos temas, Que incluso me decías que la brujería es real, ¿no? por supuesto. Pero ¿cómo puede ser real si es en algunas ocasiones para hacerle daño a otras personas? Porque la energía y la intención tú la pones a trabajar a tu disposición. El tema es que si tú, sabiendo lo que estás haciendo, lo haces para hacer daño a alguien, tienes que saber que en algún momento va a volver eso. Okay. Y va a volver más rápido porque tú ya tienes conocimiento.
Ok. Entonces, alguien que está vibrando en amor no se atrevería a hacer daño. Alguien que está vibrando en amor no se atrevería a intervenir, eh, a hacer cosas que estén en contra de la voluntad de otras personas. Incluso nosotros incluso los maestros para hacer una sanación te piden permiso. Wow. O sea, no es un tema de arbitrario. O sea, imagínate, algo que le digo a mis alumnos que son sanadores es siempre pidan permiso y siempre tengan la voluntad de la persona que va a recibir la energía. Porque el hecho de que tengas el don no significa de que vayas ahí queriendo sanar a medio mundo. No funciona así. Siempre funciona con la voluntad de la persona. Ok, muy bien. ¿Y podríamos hacer un ejercicio de sanación, perdón, de meditación ahorita o algo así? Sí, claro que sí. Hay, voy a explicar mi técnica de meditación, Ujú, que es muy poderosa, es sencillo. Vas a crear 2 puntos de atención. ujú. Tócate aquí, el primero es aquí en la base de la nariz. Aquí, Ajá. Y el segundo punto de atención es aquí en el centro de la frente. o sea, con el otro dedo. No, no, Ok, tócalo con tu mismo dedo. Aquí. Entonces, toda tu atención va a estar enfocada en este espacio. sí, Entonces, al inhalar vas a poner atención aquí y al exhalar vas a poner atención aquí. Inhalo, pones tu atención acá. Exhalas, pones tu atención acá. ¿Ya? sí. Ahí sentado como estás, pon las palmas con las manos, con las palmas hacia arriba sobre tus muslos y vas a cerrar tus ojos. Inhala, poniendo atención arriba. Exhala, poniendo atención abajo. Inhala, exhala. Inhala, exhala. A partir de este momento, mi ser va a entrar en contacto con tu ser. Voy a activar poderosas energías en ti. Siéntete relajado, confiado, tranquilo y con mucho cobijo. Siente como con cada respiración estás yendo más adentro de ti. Empiezo ahora. Muy bien, respira profundo. Mueve tus manos. Lleva tus manos lentamente al centro de tu pecho. Siente esa sensación de paz, de ligereza, de sanación y de amor. Cuando desees puedes abrir tus ojos. ¿Qué Muy tal? bien. Me dio hasta calor. Así que hermano, chiquito. Wow, se siente bien, se siente bien. Sí. Muy bien. Wow. ¿Qué sentiste? ¿Qué vistes? La verdad, o sea, cuando tenía los ojos cerrados, te juro que hubo un momento como si vi como Chispazo. sí, como un chispazo. Vi un chispazo y sentí como algo, o sea, como si de ti hacia mí viniera algo. Ujú. Primero sentí eso y luego vi el chispazo. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Eh, este momento de introspección hace que tú tengas como más claridad y generalmente ven este chispazo de luz o ven geometría que está ingresando a ti. Porque en el momento en que pones las manos hacia arriba es como que estás llegándote una información.
Pero ahorita llegó un momento de tranquilidad, de paz, llegó sanación, llegó fuerza. Entonces, ¿qué nos tardamos? 1 minuto y medio, creo. Sí. ¿Y Sí, eso, o sea, lo recomiendas hacerlo diario? O, sí, sí, diario. Diario al menos 10 minutos. ok. Pero ¿cómo poder llegar a eso? O sea, En mis redes sociales hay un video donde está disponible explicando más a detalle lo que acabamos de hacer. Así que invito a los que nos están escuchando que busquen ¿cuáles son tus redes sociales para los que... Byron Yofiel. En cualquier red social me encuentran como Byron Yofiel. Byron Jophiel. Jopiel. Ok. Y ahora, Byron, me gustaría preguntarte sobre los sueños. ¿Qué Ujú, significado tienen? O, por ejemplo, también los déjà vus. ¿Qué ujú. significado tienen? Pues nosotros tenemos 5 sentidos, ¿verdad? Sí. Pero hay 4 sentidos superiores del ser. Estos, de estos 4 sentidos superiores del ser, hay uno que se llama el saber, que es información que llega por la coronilla. Esta información a veces te ayuda a tener ciertas ventajas en este plano que te ayudan a tomar precaución. Es como tu antenita, la que te expliqué Sí. en lo que me pasó en la selva. Y te adelantas en el tiempo. Entonces es tu ser comunicándote, es tu ser tomando precaución sobre tu cuerpo para que te tomes mejores decisiones. Es decir, si sueño que mi novio, novia, esposa, esposo me es infiel, ¿es real? Puede estar pasando algo. Wow. Podría estar pasando algo. Tiene ese tema que acabas de tomarlo ahorita es controversial. Sí. Porque puede ser que sí sea un mensaje, Wow. como podría ser que tú lo estés creando en tu cabeza. ¿Y cómo saber? Eso me lo explicaron los maestros en una situación que viví allí también, en donde te digo. Llegó una noche en que empezó a llover tan fuerte, tan fuerte ahí en medio de la selva, que dentro de la maloca en la cual estaba, en la casa en la cual estaba, empecé a escuchar que alguien corría. Y yo al principio dije, pues, no voy a tener miedo, ¿no? Y luego ya se sentía como un trote, o sea, como que alguien trotaba y como que era alguien grande y pesado. Y yo ahí, no, sin tener miedo, no demostraba miedo, pero ya llegó un momento en que hubo el contacto físico. O sea, me hizo en los pies así, mientras estaba acostado. Y yo ahí sí ya me hice bolita, ¿no? Ya dije, wow, ¿qué es esto? Era una tormenta lo que vi ahí dentro en la selva. Ujú. No tenía para dónde ir en ese rato, entonces me quedé ahí mismo. Amaneció y le comenté a la jefa de la comunidad lo que había sucedido en la noche. Y salió a decirme que era el demonio de la selva. Y yo, what? El demonio de la selva. Que era un demonio de la selva. Sí. Y yo, chin, ¿y ahora? No, eso se arregla, fueron a ver ellos unas frutas, unas cosas, y pusieron en las esquinas del, de la casa, y dijeron, ya con esto lo espanta a ese ser. Viene la siguiente noche, vuelve a ocurrir lo mismo, y pues ya al siguiente día la maestra ya se espantó y dijo, o sea, ya pusimos lo que nosotros solemos poner cuando aparece esto, y si no se va, pues es otra cosa aún más poderosa. Entonces, la maestra me lleva a su casa, y en su casa en la sala de su casa me permite armar una carpa que había llevado. Una carpa más pequeña, ¿no? No era una casa, era una carpita. Entonces en la casa la maestra vivía con 2 hijos, vivía con sus nietos, y me permiten a mí armar la cama ahí en el centro de su sala. Ujú. Y que se vuelva a aparecer esto. Pero esta vez ya fue agresivo, y entonces yo sentí que en esta visión, este sueño, gritaba con mucha fuerza, y ya por fin al último me soltó, y en la mañana
me levanté a contar lo que había sucedido y les empecé de cierta forma, como a reclamar a ellos porque no me habían escuchado, no me habían dado la mano. Y me dicen, pero nunca ¿No gritaste, gritaste? nunca gritaste. Y yo así, y se activa la... Todos son lecciones. Estamos tomando lecciones a cada momento. Ok. Entonces ellos vienen y me explican que eso es lo que viven las personas que tienen esquizofrenia. Ok. Y yo me quedo así, wow. En realidad todo lo construye tu mente. Es decir, las personas que tienen esquizofrenia tienen este tipo de sueños con seres así como te pasó a ti en Sí. ese momento. Pero viene por construcciones mentales. El Ok. ser humano lo crea. Es decir, esa persona con esquizofrenia lo crea. Tiene. Ajá, lo crea. No es genético, no es nada No. de... Yo he llegado a una conclusión que el 99% de los casos, 99% muy alto, son temas de pensamientos negativos que en algún momento ya se alojó en el cerebro de la persona y lo sigue construyendo y lo sigue construyendo y se crea como un bucle Ok. dentro de su cerebro. Pero incluso se puede llegar hasta allí a eliminar estas situaciones. ¿Y los déjà vus cómo maneja o qué quieren decir? El déjà vu es un adelanto en el tiempo, en la línea de Sí, tiempo. Nosotros como humanidad tenemos el tiempo en lineal, es decir, el tiempo siempre está yendo para adelante. sí. Y lo que hace es dar un brinco a, a mover esas líneas. El alma busca como, te da como estos inputs o estas chispas de que hay algo más. Nosotros lo estamos viviendo como lineal, pero si el alma te lleva 2 días adelante de lo que puede ocurrir, entonces, oh, yo ya he vivido esto, ya pasé por aquí, yo sabía que eso iba a suceder. Sí, claro. Entonces, es como tu ser superior comunicándose contigo diciéndote, hey, wake up, despierta, o sea, sal de esa esfera en la que estás. Si el ser te da entradas, te da información para que tú sepas que hay algo más. Hay ¿Y, algo más. y los círculos de cultivo qué significa? ¿Qué quiere decir? Porque también en tus redes sociales hablas de ellos. Los círculos de trigo es una forma de comunicación de los maestros Ujú. con la humanidad para transmitir llaves, claves que funcionan en nuestro cuerpo. Ok. Entonces, estos códigos descifran información que que nuestro subconsciente entiende y te ayudan a reprogramar. ¿Qué hacen ellos con esto de aquí? Lo que buscan es la evolución actual del ser humano, que es la evolución hacia el ser humano cósmico. Es decir, Ok. un ser humano que tenga conciencia, que no estamos solos en este plano, que estamos dentro de un sistema en el cual hay otras esferas, en las cuales también hay otros seres. ¿Ya? Ya. Me ha tocado ir a planos en donde tienen una vida muy parecida a la nuestra, con diferencias, pero son seres que tienen familias, que tienen profesiones, Wow. eh, planos en donde no hay un solo sol, tienen 2, 3, 4, 5 soles, o sea, son un poco más complejos. Y, y esta conciencia de que hay algo más, esta conciencia de que no estamos solos en este universo como nos han hecho creer, también eso tienes que saberlo, ¿no? Sí. No es cierto. Entonces, si hay cosas que son ciertas y si hay cosas que no son ciertas y si hay cosas en las cuales la humanidad ha sido manipulada y es lo que el ser humano debe empezar a dilucidar por su propia cuenta. Wow. Qué interesante todo, la verdad. Ujú. Oye, pues muchas gracias por esta plática tan enriquecedora que seguramente también va a resultar muy interesante para los seguidores de Fuera Máscaras. ¿Y qué viene para Byron? ¿Dónde te podemos encontrar? Otra vez tus redes sociales y dónde vas a estar en un futuro.
Pues tengo algunas plazas aquí en México en donde me muevo. Hay nuevas plazas que se están abriendo también, ciudades en donde hay gente interesada que quiere llevarme. Y también estoy transmitiendo todo esto a nivel digital, que es donde va a estar más interesante el tema, porque no, esto de estar en el plano digital ahorra mucho tiempo y trabajo. No es necesario ya ese contacto físico. También lo puedes hacer, este entrenamiento, este programa mental, desde tu celular, porque tengo alojada toda la información ahora en una aplicación, en donde descargas la aplicación y empiezas a entrenar desde allí. Ok. Sí, con lecturas, audios, imágenes, empiezas a hacer un trabajo diario ya allí. Okay. ¿Tus redes sociales otra vez, Byron? Byron Jofiel, se escribe B-Y-R-O-N, Byron. Jofiel es J-O-P-H-I-E-L. Es decir, se escribe Byron. Byron Jofiel. Jofiel. Jofiel, ajá. Ok. Pues muchas gracias por esta Byron plática. es mi nombre terrenal y Jofiel es un nombre cósmico. Ok. Sí. Interesante. Tú tienes una carga importante de energía con el nombre de Jesús, así que aguas también. ¿Cómo está eso? A ver, dime. O sea, yo tengo una carga, ¿qué? Perdón. Una carga importante de energía por el nombre del regente de esta era, que es el Maestro Jesús. O sea, en otras palabras más entendibles para mí, no te entendí mucho, la verdad. El que tengas un nombre en este caso, del Maestro Jesús, tienes una implicancia energética también. Ok. Con una carga fuerte. O sea, que se llama el Jesús. Ajá. Ok, pero él es el que se llama Jesús. Ah, ok, Jesús. Él es el que tiene la carga esa que dices. Ajá. Wow, Sí. qué interesante. Y no me extraña que por eso él haya sido el conector. Sí. Wow, qué interesante. Con los Miguel también. Me pasa mucho con Miguel. Con el Arcángel Miguel trabaja mucho con nosotros. Wow. Él siempre está trayendo personas a los talleres. Wow. Sí. Bueno, pues muchas gracias, No, Byron. el gusto es mío. Pasa bien. Muchas gracias. Y bueno, pues ahí quedó esta plática con Byron Jofiel. Síganlo en sus redes sociales porque estos temas son demasiado interesantes. Y también no se olviden de seguir los siguientes episodios y compartir obviamente, de Fuera Máscaras en las redes sociales de Multimedios Laguna. Y también pueden seguirme en mis redes sociales personales, Quique Ramírez. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.